Pues buenos días, bienvenidos a todos. Me da mucho gusto ver que se conectan de todos los rincones de Hispanoamérica. Pues como bien dijeron en la presentación, yo les voy a hablar un poco del camino que siguen los aditivos y los edulcorantes no calóricos son aditivos o bajos en calorías y todos los pasos que siguen antes de llegar al mercado para confirmar la solidez y el rigor de esta evaluación. Y bueno, hacia el final, pues les voy a hablar también un poco de cómo este es un proceso de evaluación continua que, pues, de alguna manera no se cierra cuando los edulcorantes entran al mercado. Por supuesto, antes de iniciar, me gustaría decir que todas las opiniones expresadas aquí son propias y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las instituciones que organizan este evento. Y pues como escucharon en mi presentación, yo hago consultoría independiente y por lo tanto trabajo con proveedores de ingredientes aditivos alimentarios, trabajo en las aprobaciones regulatorias de estos ingredientes y soy miembro del comité científico asesor de diferentes compañías de ingredientes y procesadoras de alimentos. Toda la información que les voy a presentar el día de hoy está basada en los principios generales del Códex Alimentarios y los procesos que publican las autoridades de evaluación de riesgo y gestión de riesgo alrededor del mundo. Em, pues bien, realmente uno de los temas muy recurrentes y una de las preguntas que se dan muy frecuentemente por parte de los profesionales de la salud es sobre la ciencia que hay detrás de la regulación, del control, de la aprobación de los edulcorantes y de los aditivos en general. Entonces, bueno, les voy a hablar de la base científica de la regulación que está basada en evaluación de riesgo. Riesgo considerado como la probabilidad de que haga algo daño y pues teniendo muy claro que el cero riesgo no existe en ningún ámbito de la vida. Todo tiene cierto riesgo. Entonces, lo que hace la autoridad es evaluar el riesgo y tomar medidas para reducir, minimizar o gestionar el riesgo para que no implique problemas para la salud pública. La evaluación de riesgo se hace caso por caso y en casos específicos. Es decir, no se puede hablar de edulcorantes no calóricos y sin calorías o bajos en calorías. De manera general, hay que siempre hablar molécula por molécula. Lo que es general son los pasos claros que se dan para que estos productos lleguen al mercado, sin importar si son de origen natural o sintéticos, porque todos tienen que seguir un proceso de evaluación con base en rigor científico y en los mejores estándares de evaluación de riesgo disponibles al momento del estudio. Finalmente, estos estudios desenlazan en decisiones de gestión de riesgo por parte de las autoridades regulatorias que desencadenan en la aprobación de estos compuestos dentro de los límites establecidos y en las aplicaciones establecidas, y de ahí, una vez que entran al mercado, se da el seguimiento regulatorio. Vamos a hablar un poquito de definiciones. Para fines del Codex Alimentarius, considerando Codex como la organización de referencia para la comercialización y producción de alimentos alrededor del mundo, pues los alimentos se definen como sustancias que aportan una función fisiológica al cuerpo. Es decir, le dan al cuerpo elementos para su nutrición y para el buen funcionamiento fisiológico. Un aditivo alimentario normalmente no se consume como alimento, pero aporta una función tecnológica. Para poder ingresar o usar un aditivo, debe seguir un proceso de evaluación muy riguroso y es a veces sorpresivo que pues algunos de estos procesos son más rigurosos que los procesos que se siguen, por ejemplo, para evaluar la seguridad de algunos medicamentos. ¿Por qué es tan riguroso? Porque finalmente se van a usar en la dieta diaria. Es decir, cuando nosotros agregamos un aditivo alimentario a un alimento, lo que estamos haciendo es hacerlo disponible para toda la familia en la dieta diaria durante todos los días. Los alimentos no tienen
insertos de advertencias tienen que garantizar que tienen un nivel de seguridad que permite utilizarlos en la vida diaria por parte de todos los miembros de la familia, en todas las edades, en todas las etapas de vida y en cualquier estado fisiológico. Ahora, el Codex Alimentarius dice que los aditivos alimentarios están justificados únicamente si ello ofrece ventaja, no presenta riesgos apreciables para la salud de los consumidores y no induce al error a estos y cumple con una o más de las funciones tecnológicas establecidas por el Códex. En el caso de los edulcorantes, la función tecnológica es sustituir sabores dulces. Nada más sustituyan sabores dulces. Si a partir de la sustitución de sabores dulces se obtiene una reducción en el consumo de azúcares simples o una reducción de las calorías en la dieta asociadas con los azúcares simples, ese efecto colateral pues se va a discutir del lado clínico con los doctores que van a seguir mi presentación. Pero esto es muy importante porque los edulcorantes por sí solos no sirven para bajar de peso, no son medicamentos. Si sirvieran para bajar de pesos, la categoría regulatoria sería medicamentos. Estos son productos que se adicionan a los alimentos para sustituir los sabores dulces. Yo les doy la definición de códex, dado que se están conectando de muchas partes del mundo. Pero las definiciones legales, aunque varían ligeramente por diferentes mercados o por diferentes países, pues son muy similares, ¿no? Como les decía, la función tecnológica es proveer sabor dulce o edulcorar. Algunos se llaman de alta intensidad porque por sí solos tienen un elevado sabor dulce. Esto no quiere decir que cuando se formulan alimentos con edulcorantes de alta intensidad van a saber más dulces. Si saben más dulces, lo que sucede normalmente es que hay un rechazo por parte del consumidor porque el consumidor está acostumbrado al dulzor y al sabor del azúcar. De hecho, muchos de estos compuestos en altas dosis no saben dulces y empiezan a tener perfiles de sabor amargos o metálicos que no necesariamente son atractivos. Entonces, aunque se llaman de alta intensidad, se llaman de alta intensidad por su función tecnológica, pero no quiere decir que aportan mayor dulzor. Todos los productos, incluso los sobres de sustitutos de azúcares, están formulados para alcanzar un nivel de dulzor similar a lo que se alcanzaría con el azúcar y un perfil de sabor lo más cercano posible al azúcar. Como les decía, no tienen propiedades farmacológicas, no sirven para bajar de peso. En general, se consideran inertes, que quiere decir que no tienen una gran participación metabólica. Ahora, ¿por qué digo que en general o una gran participación? Porque todos estos compuestos se absorben, se metabolizan, se distribuyen y se excretan de manera diferente. Y a veces sí generan cascadas metabólicas para poder procesarse, ¿no? El caso más claro es el aspartame, que es un dipéptido, y cuando entra al cuerpo se metaboliza como proteína, es decir, se hidroliza en sus aminoácidos independientes. Y estos se utilizan a nivel fisiológico como los aminoácidos, ácido aspartico y fenilalanina. Entonces, no son totalmente inertes porque sí se metabolizan. Los que se excretan vía orina, pues se absorben, en algunos casos pasan por el metabolismo del hígado para convertirse en productos que se excreten de manera más fácil en la orina. El riesgo va en función del impacto metabólico y se evalúa el impacto metabólico, sobre todo de estos aditivos que sustituyen sabores dulces. Se tiene mucho cuidado sobre el metabolismo de azúcares y el control glicémico. La evaluación toxicológica tiene que aportar una base científica rigurosa y lo que se evalúan son todos los potenciales efectos adversos. Y es muy importante detenerse en efectos adversos porque quizá a veces vemos en algunos reportes que dicen son seguros desde el punto de vista toxicológico, pero no sabemos qué van a hacer, ¿no? Y efecto adverso incluye el no sabemos qué van a hacer. No podrían entrar al mercado si tenemos dudas claras sobre
qué podrían hacer en exposición a largo plazo. Entonces, la definición de efecto adverso indica una amplia variedad de desenlaces biológicos que pueden afectar diferentes niveles de salud y bienestar de los organismos expuestos. Entonces, el desenlace de un efecto adverso se puede observar como un gran número de modificaciones del equilibrio homeostático a diferentes niveles de complejidad y siempre se considera a la población más vulnerable, tomando en cuenta de manera conservadora que si se protege al individuo más vulnerable de la población, se protegerá a toda la población. Se basa en análisis de riesgo que va desde la evaluación, que es de lo que yo les voy a hablar a detalle ahora, que emite una opinión científica que alimenta a los organismos reguladores alrededor del mundo. Entonces, una vez que se obtiene la opinión científica y la recomendación de los niveles seguros de cada compuesto, entonces las autoridades ejercen funciones de gestión y son las que aprueban. Es decir, a nivel internacional, el JECFA, que es el Comité Conjunto de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, o FAO, de expertos en aditivos y contaminantes alimentarios, evalúa toda la toxicología, emite una opinión científica que luego es tomada por el Codex Alimentarius para establecer los límites recomendados de uso. Asimismo, por ejemplo, en Europa, la Agencia de Inocuidad Europea, o EFSA, hace la evaluación de la toxicología, hace la evaluación de riesgo, libre de cualquier conflicto de intereses. Es una evaluación objetiva de los datos científicos disponibles, los buenos, los malos y los feos. Al momento de la evaluación, emiten una opinión científica y es la Comisión Europea la que emite una decisión de aprobación y de gestión de riesgo. Y la comunicación es muy importante para que se dé esta comunicación entre la agencia evaluadora y la agencia gestora, y por otro lado también la comunicación hacia todas las partes interesadas externas, los grupos de consumidores, la industria de alimentos, los profesionales de salud, y todo este proceso es interactivo y siempre es dinámico, es constante la evaluación y la reevaluación. Entonces, la evaluación de riesgo, como les decía, pues aterriza en la caracterización de riesgo, y esta caracterización de riesgo deriva en una decisión regulatoria, como los ejemplos que les he presentado. A mí me gustaría actualizar em, Paracelso. Paracelso, considerado como el padre de la toxicología. Paracelso también una persona o un individuo extraordinariamente apasionante, interesante. Fue el primer clínico de la historia. Él fue el que dijo, hay que dejar de hablar latín. Hay que ir y hay que ver al paciente, hablar en su idioma y atenderlo en su casa. Entonces, Paracelso es una figura muy importante a nivel médico, y a nivel de toxicología, él es el que dice, solo la dosis hace el veneno. Y bueno, para actualizarlo también, pues ahora decimos qué es la dosis y el momento de exposición. Entonces, sabemos que hay etapas de la vida que podrían ser más vulnerables, y por lo tanto, cuando se hace una evaluación de riesgo de un aditivo alimentario, siempre se toma en cuenta el momento de exposición, que en este caso lo estoy ejemplificando con una mujer embarazada. Entonces, estas evaluaciones no toman en cuenta los lactantes, porque los lactantes tienen necesidades diferentes, y los productos que se desarrollan para este grupo poblacional se controlan de manera totalmente diferente. Pero una vez que este bebé se integra a la vida familiar, estos productos deben garantizar la protección de la salud pública a lo largo de la vida en exposición extrema durante todos los días de la vida. Em, los principios o la evaluación toxicológica se basan en las guías internacionales, las más comunes, la publicación de FDA, que se llama el Red Book. La OSD publica también guías para la evaluación de productos químicos, y también la monografía de la Unión Europea. Todas estas guías se encuentran siempre en continua evaluación.
El nivel de evidencia se evalúa de acuerdo con estas guías, que no necesariamente es el nivel de evidencia o los mismos estándares de evaluación de la evidencia clínica. La evidencia toxicológica se basa interpretándola de acuerdo con las guías de evaluación toxicológica. Lo primero que se hace, que tiene que ser muy estricto, es entender la absorción, distribución, metabolismo y excreción, siempre vía oral y siempre exponiéndolo al metabolismo normal de alimentos. Es decir, se estudia la farmacocinética o qué le hace al cuerpo el cuerpo al compuesto, perdón, y la farmacodinamia, qué le hace el compuesto al cuerpo. Y pues sí se toman en cuenta estudios in vitro e in silico, pero siempre lo que manda es el estudio en ADME, y sí se hace primero con el compuesto marcado radiactivamente en modelos animales, y después se repite una vez que se saben los niveles de seguridad, se repite en voluntarios. El ADME también nos garantiza que no vaya a existir potencial de bioacumulación. Es decir, cualquier compuesto donde no se sabe su destino dentro de las primeras 24 horas, ya sea su destino metabólico, en el caso de las proteínas que saben dulce, pues los aminoácidos se van a usar a nivel metabólico y se entiende el destino metabólico de estos productos. O si no, la excreción total o la disposición total del compuesto ingerido en las primeras 24 horas no es un compuesto que sea candidato para ser aprobado. Em, Se evalúan cambios fisiológicos, cambios funcionales y cambios moleculares para obtener evidencia de los niveles en los que se consideran estos compuestos seguros. De aquí pasamos a toda una carrera de evaluación que va de lo más sencillo a lo más complejo. Empezamos por una evaluación a nivel genético, es decir, los estudios de mutagenicidad, que nos dan ideas si un producto potencialmente podría causar cáncer. Una vez que pasamos de estos estudios in vitro, se hace este primer estudio de absorción, distribución, metabolismo y excreción a nivel de modelos animales, y luego vamos pasando por las diferentes etapas de evaluación toxicológica. Es como carrera de obstáculos, porque un compuesto que da preguntas a nivel de mutagenicidad no vale la pena pasarlo por el resto de las pruebas, porque sabemos que va a desencadenar en un rechazo o en la no aprobación de este compuesto. Vamos de toxicidad aguda, toxicidad a corto plazo, subcrónica, crónica, que es la que de alguna manera nos da la información sobre la carcinogenicidad, la toxicidad reproductiva o los estudios de reproducción a 3 y 4 generaciones en al menos 2 modelos, que nos da toda la información que necesitamos para evaluar el compuesto a nivel de embarazo, desarrollo, fertilidad, embarazo, desarrollo neonatal y lactancia. Y finalmente se repite el ADME en humanos. Normalmente se toma la toxicidad crónica, pero siempre se toma el efecto adverso o el punto final más relevante. En muchos casos es la carcinogenicidad, pero no siempre. Hay algunos compuestos que, por ejemplo, dan intolerancia gástrica, y entonces la intolerancia gástrica es lo que se toma como el punto final. Entonces, la dosis más baja del punto final más relevante es lo que se usa para determinar la ida o la ingesta diaria admisible, que es lo que se usa para hacer la primera aprobación. Normalmente se toma el nivel del punto toxicológico más relevante más bajo, y eso se divide por un factor de seguridad de 100. Los primeros 10 normalmente para extrapolar de los estudios animales a humanos, o sea, la extrapolación interespecie, y el otro 10 para tomar en cuenta las variaciones metabólicas intraespecie, es decir, las diferencias metabólicas entre un ser humano y el otro. Esto deriva en una ida o ingesta diaria admisible, que es una recomendación científica, se usa para hacer decisiones regulatorias, y como ven, es una dosis 100 veces por abajo del nivel en el que no se observó ningún efecto adverso. Se estima que es una cantidad en la que se pueden exponer de manera diaria durante toda la vida
sin causar daño a la salud humana. Siempre se expresa en miligramos por kilo de peso corporal para tomar en cuenta a todos los subgrupos vulnerables de la población, que normalmente se definen como los YOPIs en inglés, Young, Old, Pregnant o Immunocompromised, los muy jóvenes, los muy viejos, las embarazadas y las personas inmunocomprometidas. Al calcularlo por kilo de peso corporal, podríamos establecer los niveles seguros para individuos más pequeños de la población o niños. Está, como les decía, basada en el efecto sobre la salud más crítico y sensible en la especie más sensible. Está establecido para proteger a las subpoblaciones vulnerables, incluyendo mujeres embarazadas y niños. Cubre la exposición de infantes y niños, el feto durante el embarazo. Aquí el ADME también juega un papel muy relevante porque se estudia si un compuesto entra a distribución sistémica, pues se estudia si puede atravesar la barrera hematoencefálica o la barrera placentaria para hacer estudios más específicos en este tipo de poblaciones vulnerables. Basada en el peso corporal y ajustada para edad y tamaño. Los grupos de expertos internacionales siempre recomiendan que no se deben establecer IDAs especiales, sino que se debe establecer una IDA que cubra a la seguridad de los individuos más vulnerables de la población. Para finalizar, podemos decir que la opinión científica acerca de la seguridad está basada en la mejor evidencia científica disponible, toma en cuenta los factores de incertidumbre y seguridad y da amplio margen de seguridad. La exposición está calculada con visión global y cada país puede tomar estas recomendaciones y evaluar el nivel de exposición en su población para tomar decisiones de gestión de riesgo. Una vez que se aprueba el producto en el mercado, entonces se da el seguimiento epidemiológico. Cuando se hace una reevaluación de la seguridad, la Unión Europea está en proceso de reevaluar todos los edulcorantes, entonces sí se toman en cuenta todos los estudios clínicos y la exposición a nivel real del mercado, y entonces esa segunda o tercera reevaluación sí toma en cuenta los estudios clínicos de los que les van a hablar más adelante. Para concluir, les puedo decir que la evaluación toxicológica es conservadora, sistemática y dinámica. Siempre está hecha por expertos académicos sin conflicto de intereses. Siempre toma en cuenta toda la evidencia disponible y se emite una opinión científica basada en la mejor evidencia disponible. No admiten las agencias de evaluación de riesgo, no admiten expedientes incompletos, se toman en cuenta todos los estudios. En la evaluación inicial se toman modelos animales porque no se considera ético hacer estudios de toxicología en seres humanos, y cuando finalmente toman en cuenta la seguridad es seguridad. Es decir, cuando la agencia regulatoria emite una aprobación diciendo que el compuesto es seguro. Es decir, toma en cuenta todas las demás potenciales implicaciones fisiológicas y simplemente los hábitos de consumo que derivan en los estudios clínicos sirven para evaluar su uso como herramientas. Con eso les doy las gracias por su atención y bueno, sé que tenemos dispuesto una sección para preguntas y discusión.